Lectura de la profecía de Miqueas. Esto dice el Señor, y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, y de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios. Se instalará, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios del universo, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. Cuida de la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. Oh Dios, que te restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Lectura de la carta de Hebreos. Hermanos, al entrar Cristo en el mundo dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: he aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Enséñame a seguir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas. Amén. Mucho villancico. Mucho villancico. Y estamos hechos polvo todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia en este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Ya sabéis que este cuarto domingo ya se nos presenta como el domingo ante el cual la celebración es inminente. La celebración de la Navidad la tendremos en 2 días, bueno, la misa de Gallo, el día 25, la solemnidad de la Navidad del Señor. Entonces, este tiempo de Adviento, ¿no?, y este domingo particularmente, lo que quiere es que profundicemos, que el saber aprovechar, ¿no?, que tenemos esta circunstancia ya de manera muy cercana, para que profundicemos en algunos conceptos fundamentales acerca de lo que es la venida del Señor. ¿De acuerdo? Es el propósito de este domingo. Hemos encendido la 4ª vela de la corona de Adviento. Ya se ha iluminado totalmente, se ha iluminado el camino de la Iglesia a lo largo de estas semanas para realizar ese proceso, ¿no?, de trabajo, de purificación interior, para que dispongamos nuestras almas para que este acontecimiento no pase desapercibido para nuestra propia condición personal. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el día de hoy hay 3 conceptos fundamentales que nos trae la palabra de Dios respecto a lo que es esta esperanza de la llegada del Mesías, Rey y Salvador. ¿De acuerdo? Lo primero es una profecía de Miqueas, donde nos habla del lugar donde va a acontecer este misterio, el nacimiento del Verbo. ¿De acuerdo?
Y tú, Belén de Efrata, ¿no? No eres ni mucho menos la más pequeña de las aldeas de Israel, porque de ti, ¿quién van a ser? El Salvador, el esperado, el Mesías, Rey y Salvador. Menuda dignidad tiene Belén, ¿no? A la hora de considerar que ha sido escogido como el lugar en el que nuestro Señor Jesucristo va a abrir los ojos a este mundo, ¿de acuerdo? El lugar de su nacimiento. No debería ser ese lugar. Por un lado, si lo viéramos por lógica de la familia sagrada, ¿dónde hubiera nacido el Verbo? En Nazaret, donde estaba radicada su familia. Pero ya sabéis que hubo un censo, ¿no? Y ese censo tuvo que, pues generó que se tuvieran que desplazar hasta Belén de Judea para que José se escribiera conforme a su linaje, a su genealogía, en el lugar de la casa de David, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien. Perdón. Tampoco. Calmaos. No. Tampoco de alguna manera, digamos, como quizás lo juzgaron los sabios de Oriente, cuando ellos descubrieron la estrella en el firmamento que anunciaba la llegada a través del conocimiento de la Torá, de la ley de Israel, de la llegada de ese Mesías y ese rey. ¿A dónde fueron los sabios de Oriente? Al palacio de Herodes. Pero tampoco acertaron en el juicio. Dios quiso que fuera Belén. ¿De acuerdo? Entonces vamos a meditar un poco por qué escogió el Señor ese lugar. Porque nada es casualidad, ¿no? En el ámbito de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, ¿vale? Vamos a hablar de otra circunstancia que es el motivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué ha venido el Hijo de Dios a este mundo? Para eso tenemos la segunda lectura de la carta a los Hebreos. En esa carta a los Hebreos hay una reflexión profunda de las instituciones de la antigua alianza, sobre todo aquellas que iban destinadas a la purificación del pueblo de Dios como consecuencia de su pecado. Y vamos a ver, ¿no?, cómo cuando viene nuestro Señor Jesucristo, esa realidad queda obsoleta a través, ¿no?, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. Entonces vamos a entender el sentido, la razón de su venida. Ha venido a rescatarnos, ha venido a salvarnos, porque nosotros no podemos autogestionar nuestra salvación. ¿De acuerdo? Y finalmente el Evangelio nos presenta, ¿no?, en medio, ¿no?, de esta escena posterior a la encarnación del Verbo en el seno de la Santísima Virgen María, la visita a Isabel, cómo a través de esta visita podemos reconocer unas cuantas virtudes muy específicas que nos permiten en algún momento verificar si nuestra disposición está siendo la correcta. ¿Y a quién vamos a mirar? Aquella que acogió y recibió en su seno al Hijo de Dios, gran protagonista, ¿no?, de este cuarto domingo de Adviento, la Santísima Virgen María, la Madre del Adviento. ¿Quién mejor que ella esperó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién mejor que ella? Así que vamos a verificar en todo este Evangelio cuáles son esas virtudes que se reconocen, que implícitamente podemos advertir de esta, ¿no?, que fue la que en algún momento, ¿no?, pues en su espera, en su anhelo, ¿no?, pues trajo a este mundo, ¿no?, la respuesta de salvación que Dios ofrece a sus hijos. ¿De acuerdo? Este es el resumen. O sea que no vamos a empezar ahora, lo siento, ¿no? Entonces, primero, Belén de Judá. De hecho, lo que de alguna manera representa, ¿no?, la elección de Dios en cuanto a Belén de Judá, ni siquiera tiene que ver con la ciudad en sí, sino tiene que ver con este acontecimiento. Esto que de alguna manera vosotros contempláis. Cada uno tendrá un pesebre en su casa, ¿vale? Papá Noel no. Ya sabéis, mi cruzada personal en contra de Papá Noel. Bueno, pues los cristianos tenemos los signos, la corona, el Belén en sí. Le llamamos, ¿no?, el Belén. Esto es lo que fija la atención de todos los que en algún momento se preguntan cuál fue el lugar que escogió nuestro Señor Jesucristo para venir a este mundo. Y cuando lanzamos nuestra mirada hacia esta pedagogía, ¿no?, hacia ¿qué es lo que podemos reconocer? Decidme atributos que podéis reconocer en ese Belén. La pobreza. Pobreza,
humildad, sencillez, hay más gente que el coro, pueden participar, ¿no? ¿Os dais cuenta? Lo que quiso el Señor es consecuente. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías prometido, el ungido del Señor. Es consecuente que de alguna manera Dios escoja una morada tan simple, siendo Dios, ¿no podría haber escogido un lugar más acorde con su condición de Rey, de Dios? ¿Qué hubieras escogido tú? La luz no, padre. ¿Qué hubieras escogido tú? Piénsalo, reflexiónalo. ¿Qué hubieras escogido tú para morada del Hijo de Dios en este mundo? Es más, movido por un amor ciertamente puro, hubieras querido lo mejor para Dios, lo mejor, un palacio, ¿no? Todo bien dispuesto. Pero el Hijo de Dios no quiso escoger, porque el Señor siempre se somete a la misma pedagogía en cuanto al cumplimiento de sus proyectos y planes de salvación. Dios siempre es necio del mundo para confundir a los sabios. Siempre escoge lo pequeño para de esa manera manifestar su omnipotencia y su grandeza. Dios de algún modo manifiesta la grandeza en la pequeñez. ¿Os dais cuenta de eso? ¿Os dais cuenta la comparación que podríamos hacer entre la venida del Hijo de Dios a este mundo, siendo un pequeño niño indefenso, me explico, con lo que es la Eucaristía en sí, que también es una expresión de simplicidad y de cercanía para con nosotros, porque se queda como alimento, y es desconcertante que el Señor haya querido de alguna manera manifestarse de esa manera tan simple, pero cuánta grandeza, ¿no?, detrás de esa simplicidad. ¿Vale? Belén hoy en día sería, los que hemos tenido la dicha y la oportunidad de estar ahí en ese lugar, recordando, ¿no?, el sitio, ¿no?, donde nació el Hijo de Dios, hoy en día diríamos que está revestido de una grandeza, ¿de acuerdo? Porque en el fondo, ¿no?, ¿quién podría evitar en algún momento no enternecerse y acongojarse, ¿no?, al estar presente en el lugar en el que Cristo abrió sus ojos a este mundo? Eso es algo extraordinario, símbolo de alguna manera de la grandeza de Dios, pero todo empezó a través de esa simplicidad, de esa sencillez, porque así de algún modo le conviene a Dios actuar. De esa realidad se sirve para llevar a cabo el cumplimiento de sus planes, para que algo tan extraordinario dependa no de los hombres, sino dependa intrínsecamente de Dios. ¿Entendéis esta pedagogía? ¿Y por qué es importante entender el significado del lugar? ¿Y por qué tienes un pesebre en tu casa? ¿Por qué tienes un Belén en tu casa? Bueno, en realidad yo tengo que acotar aquí ciertas apreciaciones. Padre, ¿qué diferencia hay entre pesebre y Belén? ¿No? El Belén es el lugar, el sitio. El pesebre, el presepium, era la caja de madera que tenía paja para que comieran los animales. Eso es lo que se llama pesebre. ¿De acuerdo? Es un poco la referencia al sitio donde comían los animales, que fue donde colocaron a Jesús. ¿De acuerdo? Sobre ese heno, ¿no?, símbolo eucarístico, ¿no?, por el trigo. ¿Saben qué significa la palabra Belén? Casita del pan. Ese es su significado. ¿Cuántos elementos que de alguna manera nos permiten hoy en día profundizar en ese concepto de simplicidad y sencillez? Y ahora tenemos que dar un salto, ¿de acuerdo? ¿Esto lo tenéis claro? Porque es muy fácil de asumir, ¿no? Y me gustaría que cuando llegaras a tu casa hicieras ese mismo ejercicio. Quédate mirando el Belén y hazte esa reflexión, ¿no? O sea, ¿qué lugar escogió el Señor para venir a este mundo? Y mira mira de qué está revestido ese lugar. A ver qué es lo que te está pidiendo a ti el Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos que dar un pequeño salto para reconocer algo que es fundamental. Yo siempre digo que todos los curas, vamos a decir en esta Navidad, todos los curas, vamos, desde Canberra hasta San Francisco, pasando por París, Roma, todos los curas del mundo mundial, ¿no?, van a decir en esta Navidad: queridos hermanos, queridos hijos, Cristo quiere nacer en tu corazón en esta Navidad. ¡Oh! ¡Qué frase más bonita! Yo también quiero que Cristo nazca en mi corazón. Se dibuja en cada uno de nosotros como una ilusión, una esperanza, pero no sabemos lo que estamos diciendo.
Queremos realmente que Cristo nazca en nuestro corazón y de algún modo tenemos que ser conscientes que precisamente tiene la misma significación de lo que estamos hablando. ¿Qué morada ha querido escoger el Señor para nacer en esta Navidad? ¿Y cómo es ese corazón? Pues padre, como muy igual al... como muy igual a lo que contemplan nuestros ojos. ¿Quién de aquí podría en algún momento pensar que, digamos, que es más digno de recibir a Jesús? Porque es más perfecto, porque es más santo, porque es más irreprensible. ¿Alguien aquí podría en algún determinado momento plantearse eso? Yo creo que Cristo quiere nacer en mi corazón porque es lo mejor que ha dado la Iglesia Católica a Murcia. O sea, claro, ¿cómo no va a nacer Cristo en mi corazón? Pues no va a nacer con esa actitud, porque esa actitud es soberbia y orgullosa. Para poder comprender, ¿no?, el alcance de la gratuidad y del don del amor de Dios que se manifiesta acercándose a nosotros, la disposición necesaria tiene que ver fundamentalmente con la elección del lugar. Cristo quiso escoger un lugar pobre, humilde, ¿no?, necio, en fin, o sea, nosotros. Y eso hay que aprender a reconocerlo, eso hay que aprender a aceptarlo, porque es lo que nos permite vivir en la verdadera humildad del corazón. O sea, tú lo que tienes que sentir es precisamente la necesidad de acoger, a pesar de esas limitaciones, a pesar de tus debilidades, tus flaquezas, a pesar, ¿no?, de tus torpezas. O sea, Cristo quiere venir aquí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Presentarle esa realidad al Señor y permitir que el Señor se manifieste en medio de esa fragilidad y de esa debilidad, que es por lo que ha venido. Él no ha venido a poner medallas a nadie. Él lo que ha venido fundamentalmente es a ofrecerte que puedas experimentar a través de su cercanía la alegría de la salvación. La alegría de la salvación. Así que hay que pedirle primero esa gracia. Señor, has querido escoger una morada muy pobre. Y ojalá que seamos conscientes verdaderamente de ello, porque hemos hecho un ejercicio durante todos estos días para saber aceptar y reconocer en qué somos débiles y frágiles. ¿De acuerdo? Pues, Señor, espero que puedas realmente, ¿no?, realmente encontrar en esa morada pobre y pequeña, que puedas encontrar, ¿no?, una digna morada para que puedas, ¿no?, manifestar tu gracia y para que podamos todos y cada uno de nosotros alcanzar una dignidad extraordinaria que nos la confiere el hecho de que Cristo esté presente en cada una de nuestras almas. ¿Entendéis la reflexión? Sí. Que no se os olvide lo que significa Belén. ¿De acuerdo? Belén significa eso, ¿no? Dios te escogió para digna morada suya, no por tu capacidad, no por tu perfección, sino por todo lo contrario, por tu pequeñez, por tu pobreza. Y sin embargo, haciendo eso, lo que hizo fue revestirnos de la más altísima dignidad. ¿Queda claro? Sí. Pues sacamos la primera lectura, hasta luego. Vamos con la segunda, ¿de acuerdo? Carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos hoy aparece una idea, ¿no?, muy concreta. Hay un momento en el que parece que está hablando Cristo, ¿no? ¿Explico? Y dice en algún momento: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. Y ahí es donde yo te digo: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Quién está diciendo esto? Está diciendo Cristo, el Verbo. Es como una reflexión fundada en textos de las Sagradas Escrituras que hacían referencia a esta realidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel hacía sacrificios y ofrendas? ¿Cuál es la razón de esos sacrificios y esas ofrendas del pueblo en el templo? Vale, como eran tan pecadores, entonces ellos normalmente iban al templo y ofrecían los sacrificios para poder en algún momento satisfacer lo que en justicia de algún modo ellos reconocían delante de Dios. Era una forma de reconocer su pecado y de volver a establecer la comunión con Dios. ¿Y cuántos sacrificios hacían?
Hombre, si dependiera de ti y cada vez que metes la pata tienes que hacer un sacrificio y ofrecer un sacrificio, un ternero cebado, no sé, un sacrificio, ¿no?, de sangre, en fin. Yo le diría, Atanasio, no venda rosarios. Se vende corderos, y aquí esto nos forramos porque todo esto va a ser aquí un río de sangre. De todos, de alguna manera, tomando conciencia de nuestro pecado y buscando a través de esos sacrificios la expiación de nuestro pecado. Un pecado que nunca termina, ¿no?, de una herida que nunca termina de sanarse, que es la herida del pecado en sí. Ellos, a pesar de todos esos ríos y ríos de sangre que corrieron por el templo, nunca alcanzaron la justificación plena delante de Dios. ¿Qué podíamos decir? Que el pueblo de Israel se experimentaba incapaz, impotente de alcanzar esa sanación de raíz de su debilidad y de su flaqueza. Entonces aparece la figura del Verbo, del Hijo de Dios, que dice: Señor, está cansado de los sacrificios y las ofrendas. Entonces me has dado un cuerpo. ¿A qué hace referencia Cristo? Hace referencia a su encarnación. ¿Por qué se encarna en el seno de la Virgen? ¿Por qué asume nuestra naturaleza? ¿Por qué se acerca a nosotros de esa manera tan íntima, ¿no?, a nuestra humanidad? Sabe y conoce, ¿no?, la honda herida que está presente en nuestra humanidad. Quiere hacerse uno como nosotros para entendernos, para comprendernos. Y al ver que no podíamos, por méritos propios, alcanzar la justificación de nuestros pecados, ¿qué hace con ese cuerpo? Con ese cuerpecito que está creciendo en el seno de la Virgen, que dará a luz en Belén, que todos diríamos: ¡ay, del chiquirriquitín metidito entre pajas! ¿Y qué va a pasar con ese niño? Que ese niño, con ese cuerpo, con su sangre, va a ofrecer el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Ante la incapacidad, ante la impotencia de nuestra propia condición, Dios se hace omnipotente y se manifiesta su fuerza en medio de nuestra debilidad. Una frase que tiene San Pablo y que es muy importante para comprender el alcance de la obra de la salvación. Han sido sus méritos, ha sido su sacrificio único, el de la cruz, el que ha conseguido para nosotros un remedio oportuno para la herida honda que está presente en nuestra naturaleza. Entonces, no depende de nosotros, no depende de sacrificios ni ofrendas en el templo. Eso queda obsoleto. Ya depende fundamentalmente de la entrega de Cristo por nosotros en la cruz. No podemos entender la celebración de la Navidad si no miramos hacia la Pascua. Ese niño que nace en Belén es el niño que se entrega, ¿no?, en la cruz por nosotros. Ese es el motivo de su venida. Vino a salvarnos. Y vino de algún modo a mostrarnos que a pesar de nuestra debilidad, que a pesar de nuestra flaqueza, Dios se puede hacer fuerte en ti. ¿Qué necesitas? ¿Qué disposición necesitas para ello? Dejarte amar, dejarte trabajar, dejar que de alguna manera el Señor se manifieste en tu vida y vaya purificando todos aquellos aspectos de tu vida que tú por ti mismo no puedes satisfacer, por más de que en algún momento te esfuerces. Normalmente cada persona aquí que se ha esforzado por intentar sanarse a sí misma ha fracasado y se ha frustrado. Eso dicen. No, que va, nos ha pasado a todos. Es una frustración enorme ver que con nuestras propias fuerzas somos incapaces, ¿no?, en algún momento. Pero eso no quiere decir que no tengamos que poner una disposición. El Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. ¿Cuál es esa disposición? Entonces, lo único que pide el Señor es un corazón contrito y humillado. Un corazón que no tenga miedo de acercarse, ¿no?, a ese niño que ha venido a salvar para que tú le puedas ofrecer lo que por ti mismo eres incapaz de sanar. ¿Quién tiene el poder de sanarlo? ¿Quién tiene ese poder? El Señor. El Señor tiene el poder. Hay que tener confianza. Pero la confianza pasa también por el hecho de que, digamos, que renuncies a tener un control sobre esos aspectos de tu vida. Tienes que dejar que el Señor te guíe, te conduzca, ¿no? Y pues ya sabéis que nos cuesta un poco, un poco bastante. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, que es, hemos dicho, lugar y motivo, ¿de acuerdo? Nos vamos a la lectura del Evangelio, ¿de acuerdo? Y en la lectura del Evangelio vamos a ver qué virtud, ¿no? O sea, vamos a reafirmar
¿Cuáles son las condiciones que hay que tener para que este prodigio se manifieste? En nuestra vida, evidentemente. ¿Y con quién contamos? Contamos con la vida ejemplar de la Santísima Virgen María. El Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy es continuación del Evangelio de la Encarnación, lo hemos dicho, ¿de acuerdo? El ángel saluda a la Virgen, ¿no? Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, ¿no? Ella se turbó ante estas palabras y no sabía por qué ese saludo. Has hallado gracia delante de Dios, porque es la Inmaculada, ¿no? Está llena de la gracia, llena de la presencia del Espíritu. Has hallado gracia y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él va a llevar a cabo el cumplimiento de esa tarea, de esa misión de la que estamos hablando, la sanación de nuestro corazón, de nuestras heridas. ¿De acuerdo? La Virgen se queda pensando, ¿de qué modo? ¿Y cómo será posible si yo no conozco varón? Y el ángel le dice, no te preocupes que yo te lo explico aquí para que lo entiendas muy bien todo. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, no tiene que tener, digamos, no tiene que conocer a José, sino que va a ser engendrada esa criatura por obra del Espíritu Santo en su seno. ¿De acuerdo? Por eso el que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Es el Emanuel, el Dios con nosotros, lo que hemos dicho en la antífona del Evangelio. ¿De acuerdo? Y mira, ¿te parece esto raro? Pues mira a tu pariente Isabel, que ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios... Vuelve a repetirlo. Estas palabras del ángel. Para Dios... Para Dios... Hay algunos que todavía... Dilo. No tengas miedo de decirlo. Para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Y la Virgen, menuda explicación, o sea, no tiene absolutamente ninguna lógica según lo humano, la Virgen se fía del anuncio del ángel y le dice esas palabras tan conmovedoras, tan extraordinarias: hágase en mí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí la esclava del Señor. Una disposición total, abnegada al cumplimiento de los planes de Dios, aunque eso implique un riesgo. Porque si ella resulta encinta por obra del Espíritu Santo, habiéndose desposado ya con José, como nos lo mencionan las Sagradas Escrituras, podría de alguna manera ser juzgada por adulterio y ser lapidada ella y morir ella y su hijo. Y sin embargo, ella no le dice al ángel, ¿y quién le va a explicar a José? No le dice eso. Simplemente no cuestiona, sino que simplemente se abandona y confía. Hágase en mí, hágase en mí. Se acaba de enterar que ya sabéis que para tener esa respuesta de docilidad a los planes de Dios hay que tener una humildad muy grande para renunciar al control de todo y abandonarte plenamente en el camino que el Señor te muestra, que es un camino donde el Señor tiene que ir por delante, ¿de acuerdo? Tiene que ir por delante porque es el que tiene que de algún modo responder por ella, y ella se fía. Pero fijaos, ¿no? Se acaba de enterar que es la madre del Señor. Se acaba de enterar que ¿cuántas mujeres israelitas hubieran querido escuchar esto? Todas las mujeres israelitas querían ser la madre del Mesías, claro, por supuesto. Bueno, evidentemente, pues de la familia, ¿no? De la tribu de Judá, ¿de acuerdo? Todas querrían haber sido la madre del Señor. Ya puedo imaginar alguna, ¿no? Con su grupo de WhatsApp. Soy la madre del Señor. Se le ha contado a todas. ¿Me explico? A todas. Siendo la madre del Señor, la madre del rey. Eso es una palabra en hebreo, la Jevirá, la madre del rey. O sea, hubiera buscado todo el reconocimiento, toda la grandeza, y lo único que se le ocurre en el momento en el que escucha esta noticia es saber que su pariente está en el 6º mes de embarazo y quiere ir a ponerse a su servicio. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace eso? O sea, una persona que está de algún modo completamente, es una persona negada, que no se mira a sí misma, no busca su interés, busca el bien de otra persona. Además, ella ya lleva el bien en su seno. ¿Me explico? No sé, para que entendáis, esta es la primera procesión eucarística que hay.
O sea, va la Virgen con el niño Jesús en su vientre, y es un tabernáculo, es un sagrario viviente, y va camino hacia Incarén, donde está la casa, ¿no?, de Zacarías, y se ven en las montañas de Judea. Pues, ¿me entendéis eso? Una clara advertencia de cuál es el síntoma de tener de alguna manera una verdadera humildad de corazón. Ponerte al servicio. No buscar reconocimiento, no buscar llamar la atención, no buscar... ¿Me explico? Porque es precisamente parte de la herida que está presente en nosotros. Porque nuestra herida es una herida de orgullo, de soberbia, de prepotencia, pues de algún modo tiene que ser sanada. Y por eso vemos en la Virgen cómo el Señor ciertamente había hecho una obra extraordinaria en ella, en su corazón. Se encuentran las madres, ¿no? Bueno, pues sí, me imagino que a ver, os digo una cosa, fue inmediatamente después de la encarnación del Verbo, tenía que bajar desde Nazaret hasta las montañas de Judea, son más o menos unos, no sé si serán 100 y tantos kilómetros, algo así, es una distancia relativamente que se podría hacer más o menos, En 2 días, ¿verdad? sí, una semana, poco, o sea, bien despacito, pero no mucho más. Con lo cual, cuando llega la Virgen a la presencia de Isabel, tendrá una semana de gestación, cuando mucho. Cuanto mucho. Que hay muchas que han quedado encintas. Normalmente, ¿cuándo te das cuenta que estás embarazada? Cuando no tiene la regla. A lo mejor no te viene la regla, te digo. Y a lo mejor no sé, pero a lo mejor pueden pasar, no sé, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. De la prueba, porque tú no ves nada, ¿me explico? A lo mejor nada raro, ¿eh? A lo mejor tu marido sí te nota rara, pero de algún modo tú no notas nada significativo, nada visible. Aquí las que son madres, ¿cuándo se notaría un embarazo? Visiblemente. 4 meses, 3 meses, 4 meses. Bueno, aquí tenemos una experta. A ver, 4 meses, 3 meses, 4 meses, pero la Virgen llevaba una semana, cuanto mucho. Con lo cual, cuando se encuentra con Isabel, ¿me explico? No podía Isabel de ninguna manera reconocer que estaba encinta. Y sin embargo, hay una prueba aquí, ¿no? La prueba de embarazo, ¿no? Que es Juanito. Juanito, ya hemos meditado en los evangelios anteriores, que fue de alguna manera, ¿no?, consagrado desde el vientre de su madre para llevar a cabo una tarea y una misión, para preparar la venida del Señor. La voz que clama en el desierto, preparad la venida del Señor. ¿De acuerdo? Así se le anunció a Zacarías, que vendría con el poder y la fuerza de Elías a vivir a plantear ese mensaje de reconciliación y de paz. Toda la vida entera del Bautista gira en torno al reconocimiento de los tiempos mesiánicos. Estaba llamado a anunciar la salvación. Y claro, el pequeño Juanito, que está en el vientre de su madre, reconoce, en virtud de una gracia, evidentemente, una gracia extraordinaria del Espíritu de Dios, reconoce que Jesús está presente. Y como él tiene la misión de anunciar que el Hijo de Dios está presente, ¿qué hace el crío? No puede hablar, no puede proclamar, lleva 6 meses de gestación en el vientre de Isabel, no puede anunciar proféticamente, ya lo hará a orillas del Jordán, ya señalará a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero es la alegría y el gozo del niño, del pequeño Juanito en el vientre de Isabel, lo que hace que en algún momento Isabel, llena del Espíritu Santo, reconozca que la Virgen está embarazada. Es maravilloso. Además, porque el domingo anterior, que era el domingo Gaudete, leímos un texto del profeta Sofonías, ¿no?, donde decía: alégrate, hija de Sión, alégrate, exulta de gozo, porque el Señor está en medio de ti, porque con su amor viene a salvarte, a rescatarte. Es exactamente lo que experimenta Juanito. Entonces empieza su labor profética allí. Y esa labor profética alcanza el reconocimiento por parte de Isabel, que como madre le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién le chismeó? ¿Quién se lo dijo? ¿Isabel era medio bruja? ¿Cómo sabía eso? Fue la gracia del Espíritu. Se llenó del Espíritu Santo y pudo reconocer la presencia de Cristo,
que fue un motivo de alegría y de gozo en su corazón. ¿De acuerdo? Apenas tu saludo llegó a mis oídos, la criatura, el profeta, Juanito, saltó de alegría. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Inmediatamente vemos, junto con la humildad, junto con la generosidad, la disposición, la entrega, vemos otra característica fundamental, la fe. La fe se fió de Dios. Y por eso encontró, de algún modo, a través de esa fidelidad, encontró, pues, el que en algún determinado momento, ¿no? Pues Dios fuera delante de ella, abriendo de algún modo el camino para que este niño, cuando abra los ojos a este mundo, pueda ofrecerle al hombre lo que el hombre necesita. ¿De acuerdo? La reconciliación con Dios, la sanación de las heridas que produce el pecado en su interior. ¿De acuerdo? Entonces, es un evangelio precioso. Ya sabéis que, de todos modos, celebramos un día del año la visitación de María e Isabel. ¿Qué día del año lo celebramos? Pues fue el fraile fue el que lo dijo, es trampa, el 31 de mayo, es el día de la celebración de la visitación de la Virgen, ¿de acuerdo? Pero hoy nos queda esa semblanza. Queremos de algún modo, queremos que la presencia de Cristo genere esa respuesta en nuestro corazón. Aprendamos de la Virgen, pidámosle a ella que interceda por nosotros para que con esas virtudes que estamos intentando hoy plasmar, de algún modo nosotros vivamos, ¿no?, este tiempo de gracia con esa gran felicidad. El Señor está en medio de ti, el Señor viene a salvarte. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sí. Yo veo tantas dudas, tanta inquietud, tanta zozobra. Y dentro de mi corazón dice, pues repítele la homilía para que digan que sí. Entonces, la primera lectura... No. Enteraos y ojalá que nuestro acto de fe y confianza en Dios, nuestra aceptación gozosa de esta pedagogía, de esto que nos muestra el Señor a través, ¿no?, de este misterio, pueda permitirnos que realmente Dios haga esa obra extraordinaria en nuestro corazón. El Señor quiere nacer en tu corazón. Permítelo. No te, como es una circunstancia interior, es del corazón, no te entretengas en lo exterior. La Navidad tiene cosas muy bonitas, muy bonitas. O sea, tú caminas por las calles, ves las luces, ¿me explico? Ves las luces, ves los mercadillos, ¿no? Es un ambiente muy chulo, ¿no? Sí, pero mira cómo beben los peces. Y todo muy chulo, todo muy bonito. Muy bonito. Está todo el tema, la familia, hay que hacer, hombre, la cena de Navidad, qué maravilla, pues reunirnos, en medio de mucho sufrimiento de muchas personas que sufren las consecuencias de no tener a su familia cerca o con problemas o dificultades, pero todo eso es externo. A ver, no estoy diciendo que no sea importante, explico. Que llegue y diga, no hay cena de Navidad porque el padre dijo, no, yo no he dicho nada. No, cena de Navidad, muy bien. Aquí vamos a hacer cena, así que ya vi la cara de Atanasio. No, sí, va a haber, no hay ningún problema. No es que eso no sea importante, es bonito, pero hay que ligarlo, hay que profundizarlo. La Navidad es una cuestión de gracia, es una cuestión interior, es una cuestión para contemplar, para abrir el corazón. Hay muchas cosas que el Señor te va a pedir en esta Navidad. Seguramente, si le abres el corazón. Muchas cosas te va a pedir, pero sobre todo y especialmente es que te dejes amar. Que dejes que Él sea el que de alguna manera va delante de ti. El que va a darle sentido a todas las cosas que estás viviendo, sufriendo, a todo el proceso de purificación que hay en tu corazón. Muy probablemente el Señor quiera venir a darte una respuesta. ¿De acuerdo? Para que te abandones, para que confíes, para que sigas tu camino, para que perseveres, para que seas constante.
para que realmente haya un antes y un después de esta Navidad. Y que el antes y el después no sea 2 kilos de más por la cena, ¿me explico? Sino que sea algo más profundo, algo más interior, ¿de acuerdo? Y que yo pueda decir, bueno, y cualquiera de nosotros pueda decir, al encontrarnos después de la Navidad, y pueda decir, bendita tú, bendito tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumple. Ojalá que podamos decir eso. Así que se lo vamos a encomendar a nuestra Madre del Cielo para que interceda por nosotros y para que nos dé esa fuerza, esa apertura de corazón, sobre todo esa humildad, esa disposición, esa acogida, ¿no?, a la gracia de Dios, para que vivamos una sentida y profunda Navidad el próximo 24 en la noche a los que vais a la misa de Gallo y el día 25 en la misa mayor de la Navidad. ¿De acuerdo? Al final hay algo que siempre dice la liturgia. Dirá al final, hombre, todos los días es Navidad. Debería ser Navidad. Todos los días debería ser Navidad. Todos los días deberían ser Pascua. ¿Me explico? O sea, en el sentido que no es que solamente ese día, ¿no?, pero en la celebración de la liturgia se nos hace cercano para que a través de esa pedagogía yo pueda realmente experimentar el fruto de la presencia de Dios en mi vida. Se lo encomendamos al Señor. Pido especialmente y quiero poner aquí a los pies del Señor todas las situaciones difíciles y complicadas de quienes en esta Navidad lo van a pasar un poquito mal. Los que han perdido un ser querido, los que de algún modo no pueden desplazarse, ¿no?, por razones de trabajo, por dificultades, por los que en algún momento se sienten solos, los que están en los hospitales, en los centros de asistencia, ¿no?, a todo tipo de problemas, las cárceles, ¿no?, las situaciones de pobreza verdadera, ¿no?, que podemos encontrarnos, ¿no?, en muchos lugares del mundo, la guerra, el terrorismo, tantas cosas, ¿no?, que en algún momento nos sobrecogen. Esto es lo que nos lleva en algún momento a pensar, ¿es Navidad si nosotros de alguna manera somos sensibles a todas y cada una de esas realidades? ¿Me explico? Si ese día pones en la memoria, en el recuerdo de tu corazón, a todos los que no van a tener una feliz, ¿no?, Navidad. A lo mejor tú estarás ahí con ¡Feliz Navidad! ¡Pi, pi, pi! ¡Feliz Navidad! Pero habrá quien de algún modo ni siquiera pueda expresar ese canto. Desacordémonos de todas estas personas y hagamos que esta Navidad sea más llevadera para todos los que tienen necesidad de nuestro apoyo, de nuestro soporte, de nuestro cariño, del consuelo de Dios a través de nuestro propio consuelo. ¿De acuerdo? Tomáoslo muy en serio. O sea, que la Navidad significa también abrirse, compartir, ver las necesidades de otros. Tomaos eso muy en cuenta en el corazón. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ánimo. Espero verles el próximo domingo. Si Dios quiere. Sí, pero el domingo, o sea, después de Navidad. Espero ver ese fruto verdadero en el corazón. Así que mucho ánimo. Continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Perdón, se me quedó la antífona de Adviento. ¿Qué llevamos? Nos tenemos que sentar. Un minutito, perdón, Qué cura más pesado. Mira, durante todos estos días venimos haciendo, ¿no?, la confirmación a través de unas antífonas, se llaman las antífonas de las ferias mayores de Adviento. Son títulos mesiánicos referidos al Hijo de Dios. Con esos títulos mesiánicos, con sus iniciales, ¿de acuerdo?, con las letras, vamos formando un acróstico, que lo tenemos aquí. Ya tenemos una palabra, cras. ¿Me explico? Cras. ¿No? Mi marido llegó borracho en Navidad. Cras. No, eso es otra cosa. Eso es latín. Y ya cuando esté las dos palabras completas, ya revelaremos el sentido que tiene el ir contemplando esos títulos mesiánicos. Este es el de hoy, ¿no? Los títulos que llevamos es Sabiduría encarnada, Adonai el Señor, Radix Jesse, raíz de Jesé, Clavis David, llave de David, Oriens, el sol que nace de lo alto. Hoy corresponde a esta ere que es el Rex Gentium, el Rey de las Naciones, el anunciado y proclamado que vendría, ¿no?, a establecer la justicia y el derecho para que hubiera un tiempo de paz en nuestra humanidad. Y es lo que ha hecho Cristo, pero ha escogido un trono grandioso para elevarse como Rey. Así entiende el Señor reinar, ¿de acuerdo?
para que nosotros de algún modo también comprendamos que siendo partícipes del reino, estamos llamados también, ¿no?, a ser junto con Él, pues, partícipes, ¿no?, de ese gesto, ¿no?, de entrega, de abnegación y de servicio hacia los demás. El que quiere reinar aquí, que se ponga al servicio de los demás. Muy bien. Así que... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.